Bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio sobre el bautismo del Espíritu Santo. Continuando, la vez pasada vimos el contexto histórico profetizado en el Antiguo Testamento. Vimos también que Jesucristo también lo prometió. Y ahora vamos a ver el cumplimiento de la promesa del bautismo del Espíritu Santo. El cumplimiento de la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ya vimos la promesa del Padre, está en la Biblia. Ya vimos la promesa de Jesucristo, con textos bíblicos, ¿verdad? Aquí yo enviaré, dice Lucas, dice Jesús. Ahora vamos a ver el cumplimiento en los tiempos bíblicos. Primeramente, Hechos, capítulo 2, versículo 4. Hechos, capítulo 2, versículo 4, nos habla cuando por primera vez se dio el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sobre cuántos eran? 120. 120 fueron los primeros. Se dice, según esto, en la historia del cristianismo, que allí es cuando la iglesia de Cristo comenzó oficialmente como iglesia en la tierra. 120. Dice allí en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Se está cumpliendo ahí la profecía, ¿verdad? Decía el Señor, los que creían en mi nombre hablarán en otras lenguas. Ahí vemos el cumplimiento ya con Joel, el profeta Joel, y luego con Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús asciende al cielo, dice, es necesario que yo me vaya, digo Jesús a los apóstoles, para enviar al Espíritu Santo. ¿Sí? Y esa es la promesa. Vemos también en Marcos 16, 17, que el cumplimiento es para todo el que cree. Dice lo que leíamos, y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Fíjense bien la señal, estas señales, y vemos una vez más, hablarán nuevas lenguas. Dice Hechos 1:5, Hechos 1:5, dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Cuando Jesús va a ascender, ¿verdad? Van a ser bautizados, y ¿qué es lo que vemos? El cumplimiento ahí en Hechos 2:4. No muchos días después de estos, y luego ya vemos que son bautizados 120 en el día de Pentecostés, en el aposento alto, dice Hechos. Vemos Hechos 11:16. También vemos en Hechos 11:16 cumplimiento, dice, entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu. Le dice 2:15-18, dice, porque estos no están borrachos como otros pensáis, siendo la hora tercia del día, lo está hablando Pedro en el discurso, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, el cumplimiento de la profecía. Y luego vemos que el hablar en lenguas es la señal. Hechos 2:4, ya lo vimos. 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:10 dice, y a otro operación de milagros, a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otra interpretación de lenguas. ¿Qué es lo que vemos ahí? Ahí lo que estamos viendo son los dones espirituales dados por el Espíritu. Dice, el mismo Espíritu les dio estos dones. Vemos el cumplimiento. Hechos 8:16-19. Hechos 8:16 y 19 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Dice, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que vio Simón? ¿Qué fue lo que vio y le llamó la atención? ¿Que fueron sanados? No. ¿Qué fue lo que vio?
hablaron lenguas, dijo, recibió el Espíritu Santo. La señal es hablar en lenguas. Vio eso, dijo, yo también quiero eso. Dime cuánto cuesta que yo ponga las manos y reciba del Espíritu Santo. Eso fue lo que llamó la atención a Simón, que hablaban lenguas, y con eso supo que había recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver una cita muy importante, que es Hechos 19, del 2 al 6. Dice, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Fíjese bien la pregunta. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. El 3, entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El 4, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. El 5, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, lo bautizaron en agua. 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, después de ser bautizados en agua, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se da cuenta? Los bautizaron en el nombre de Jesús, el bautismo del Padre y del Espíritu Santo. O sea, acuérdense que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, era reconocer que eran pecadores, pero no era que habían nacido de nuevo. Nada más que reconocían que habían fallado delante de Dios, que estaban delante de Dios mal, que eran enemigos de Dios. Ese era el bautismo, ¿verdad? Era reconocer que se arrepentían, pero no había nuevo nacimiento. Por eso el bautismo que establece Jesucristo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo es el bautismo de Jesús, donde ya nacen para vida nueva. ¿Qué es lo que hicieron? Los bautizaron conforme Jesús lo instituyó, ¿verdad? En agua, y lo dice que enseguida les pusieron las manos y recibieron, ¿qué pasó? El Espíritu Santo. No se refiere, hermanos, a que recibieron el Espíritu Santo para creer en Jesús, no, porque si no creen en Jesús no los pueden bautizar en agua. ¿Sí? Aquí vuelven a recibir ellos, ahora sí reciben ellos el bautismo del Espíritu Santo, y si hablaban lenguas y profetizaban. Quiero que vean la versión moderna, ahí en el versículo número 2, hay un cambio, dice la versión moderna, recibiste el Espíritu Santo, ¿cuánto creíste? ¿Sí? ¿Verdad? Que es la traducción del antiguo, el antiguo que nosotros manejamos, también nos dice, después de que creíste. Hay una gran diferencia cuando creíste a después de que creíste. No es el momento que creíste. Muchos toman esta versión, ¿verdad? Que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, dicen, no, aquí dice cuando creíste. Dicen los bautistas, dicen, no, es que el Espíritu Santo se recibe cuando crees. No hay bautismo del Espíritu Santo. Y toman esta cita para decir, pero la versión antigua dice, no, dice después de que creíste. O sea, el Espíritu Santo es después de que creyó. ¿Sí me explico? Esto es lo que vemos el cumplimiento de las profecías. De la profecía, quiero decir, del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, quiero que veamos realmente cómo es que el Señor, como sabemos, habló en el Antiguo Testamento a través de figuras, a través de símbolos, dice que era a través de sombras, para el cumplimiento del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, si no lo ha leído usted, pues hay muchas cosas que no va a entender del Nuevo Testamento, porque es ahí la semilla, precisamente, para ver el fruto. Nos habla del tabernáculo, la construcción del tabernáculo, y nos habla de Cristo en el tabernáculo. Nos habla de una sola puerta, nos habla del lavacro, nos habla del altar del holocausto, donde es el sacrificio del cordero. O sea, nos habla de todo eso, hermanos. Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Es el centro de la Biblia, Cristo. Esto, hermanos, lo que conocemos como tipología del Antiguo Testamento. Dios nos enseñaba a través de tipos, ¿Cómo se enseñó que Cristo iba a ser el Cordero de Dios? Pues a través del sacrificio del Cordero que hacía en el día de expiación, hasta que vino el Cordero verdadero. ¿Sí? Hemos aprendido que un Cordero pues no era suficiente para pagar los pecados del hombre, porque su valor era menor que el del hombre. Es como que comprar una camisa que vale $10 con $1. Nada más, pero estaba enseñando que a su tiempo vendría el verdadero Cordero de Dios. El tabernáculo tenía una sola puerta,
No tenía 3 puertas, una sola puerta de entrada, y Jesús es la puerta, la única. Bueno, yo quiero hablar de que también había fiestas, había 7 fiestas judías, y en las 7 fiestas está Jesús. También, yo me gozo con todo ello. Pero os quiero decir esto, les quiero hablar de 2 fiestas nada más, de las 7 fiestas que estableció Dios, porque están en la Biblia. Así que, fíjense bien, les voy a hablar de 2 fiestas. Una fiesta que era la presentación de los nuevos frutos, porque el pueblo de Israel para todo le daba la gloria a Dios y el agradecimiento. Y cuando sembraban y todo eso. Dice, esta fiesta judía era que cuando salían los primeros frutos, hermanos, de la siembra, el trigo, la cebada, el judío no podía tocar la cosecha hasta que no hubiese recogido la primera espiga y la hubiese presentado juntamente con la ofrenda quemada y la ofrenda vegetal como un presente a Dios. O sea, estaba ya la cosecha, ya estaba todo listo para cortar la cosecha. No, ningún judío la tocaba hasta que no presentaba la primera espiga o la primer trigo molido delante de Dios. ¿Sí? Esta es la presentación de los nuevos frutos, la fiesta de los nuevos frutos. De los nuevos frutos. ¿Verdad? La enseñanza. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que decía? Pues el 14 del mes, ¿verdad? El mes de abril, cierta cantidad de cebada era marcada, fíjese bien, qué reverencia. Era marcada por hombres asignados especialmente para aquel propósito. O sea, escogían hombres santificados para que marcaran aquellas espigas. Se fue una marquita. El día 14. El día 15, nadie levantaba cosecha en sus tierras. El día 15, al siguiente día, iban esos hombres con testigos para ver que ahí estaban las espigas que se habían apartado para Dios, y entonces la cortaban el día 15. Al ponerse el sol, 3 hombres eran enviados al campo, escogidos, y en la presencia de testigos cortaban las mazorcas o espigas que habían marcado de antemano y las traían al templo. Al día siguiente, el día 16, este grano, o en la forma original de espiga o en harina, era ofrecido a Dios, siendo el mismo delante de él, y luego era dado al sacerdote. Esto es los primeros frutos. ¿Sí? Era la fiesta de los primeros frutos. Esta fiesta tipifica a Cristo. Porque Cristo, hermanos, es primicias de los que durmieron. El cumplimiento de esta fiesta de los primeros frutos, ¿sí? Los primeros que surgen. Lo vemos en 1 Corintios 15:20. Y esto tipifica la resurrección de Cristo, hermanos. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Los primeros frutos, la fiesta de los primeros frutos, que entregaban a Dios las primicias. Entonces, se cumplen en Jesús las primicias, y dice ahí, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, es el fruto que después, como el grano que fue sembrado, sale la primera espiga. Así Jesús, que murió, como dice, es necesario que el grano muera primero, porque un grano que no se entierra para que muera no puede tener fruto. Dice, Jesús resucitó, dice, es primicias de los que durmieron. ¿Primicias de quién? De nosotros. ¿De quién es el primero que resucitó? No resucitó otro, es el primero que resucitó. Lázaro revivió, pero volvió a morir. El hijo de la viuda revivió, pero volvió a morir. Cristo resucitó y nunca jamás murió. Por eso es primicias, primero. ¿Sí? Según la presentación de los primeros frutos, significaba la consagración de toda la cosecha a Dios. O sea, quiere decir, traemos una parte a Dios, esa espiga marcada o en harina molida, y decía, toda la cosecha, Señor, bendecida por ti. Pues Jesús es nuestras primicias. Él es el que presentó delante de Dios en representación nuestra, de todas las congregaciones, de todos los siglos, a partir de la resurrección de Cristo. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Por eso esta fiesta es muy importante. Él fue el primero que resucitó, dice, y con esto significa la consagración de toda la cosecha de Dios. Así, la resurrección de Cristo, primicia de los que durmieron, es una garantía de la resurrección de todos nosotros. 50 días después,
fiesta de los primeros frutos, cuando habían cortado el primer fruto y presentado a Dios, después de haberlo presentado a Dios, esta fiesta de Pentecostés, así se llamaba, la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento, porque Pentecostés significa, ya lo dije, ¿cuántos días? 50. Pentecostés, quincuagésimo en griego significa. Pentecostés, quincuagésimo, 50. Porque esta fiesta de Pentecostés judía se celebraba a los 50 días después del primer fruto. ¿Sí? Qué bonito el cumplimiento de la tipología, fíjese bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando están celebrando la fiesta judía de Pentecostés allí en Jerusalén, están reunidos 120 seguidores de Cristo, y entre ellos están los apóstoles, y María y todos los demás, 120. ¿Sí? Y exactamente el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas, como un viento recio y como columnas de fuego. ¿Cómo? ¿Sí? Si contamos el día que Cristo, como primer fruto de su iglesia, la resurrección, exactamente cuando desciende el Espíritu Santo son 50 días. Amén. El día de Pentecostés. ¿Cómo es que Cristo resucita 50 días antes? Porque estaba confirmando la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los nuevos frutos. Acuérdense ese cumplimiento de todas las fiestas y los símbolos y los tipos. El cordero, la puerta, el agua de vida, la roca, todo es Jesús, la figura. Entonces, vemos aquí, hermanos, que a los 50 días exactamente. ¿Pero cómo son los 50 días? Bueno, leyendo la Biblia, los escritos de Lucas nos enseñan que Jesús anduvo ¿cuántos días aquí en la tierra vivo? 40 días. Después de que resucitó el domingo, no crean que me oyen. No, ustedes debieron, apóstoles. Ay, cuéntenles, a ver si les creen. No. Dice que hay más de 500 testigos indubitables. Dice la Biblia. Más de 500 personas que vivían todavía después de los apóstoles, durante los apóstoles, vivían, sí, yo lo vi a Jesús. Yo lo vi que pasó por aquí, yo vi a Jesús vivo. 500 personas. Cuando en la corte o en el juicio, en los juzgados, para que alguien sea válido su testimonio, necesita 2 o 3 testigos. Pues aquí, de la resurrección de Cristo, hay mínimo 500 testigos. Y que quiere decir que no resucitó. Cuando hay 500 testigos. ¿Anduvo cuántos días? 40 días en la tierra. Y los otros 10 días para los 50, ¿dónde los sacamos? En el aposento alto, dice la Biblia que duraron 10 días, tenían 10 días orando los 120, 10 días en los 5 horas. Ya queremos. Qué bárbaro. Qué verdad, pero tuvimos 6 horas, 5 horas, 12 horas. 10 días orando, cantando, leyendo la Biblia, no sé si se bañaban, no sé, eso no sé. Pero 10 días. Pero no dijeron 10 días iban a estar. A ellos empezaron a dar 11, 12, 13, 14, no sabían. Pero Dios sí sabía. Cuando se cumplen los 50 días del día de Pentecostés, entonces las primicias y el fruto, que somos todos nosotros, se va a manifestar. 40 días que Jesús anduvo en la tierra, a los 40 días ascendió al cielo, ¿verdad? Descendió el Espíritu Santo. A los después de 10 días de estar orando, cayó sobre los 120 y ahí comienza el Pentecostés. ¿Por qué? Porque empiezan los dones espirituales, empiezan sanidades, empiezan a echar fuera demonios, los apóstoles y los 70 que mandaron y todo eso, y empiezan a haber señales, prodigios, a dar lenguas, profecías, y empieza a manifestarse el poder del Espíritu Santo. Esto es lo hermoso, hermanos, que el cumplimiento
de todo lo que es la tipología, los símbolos. ¿Por qué la paloma es símbolo de quién? Del Espíritu Santo. No le pertenece a Él, no es símbolo de Cristo. ¿Sí? El Cordero es símbolo de quién? De Cristo. No le pertenece al Espíritu Santo ni al Padre. Esos son los símbolos. Entonces, la tipología son tipos, figuras que le pertenecen a algo, a un objeto o persona en el Nuevo Testamento. Fíjense bien, entonces estamos viendo esta tipología de Pentecostés. En griego significa 50, 50 días después de ofrecer los primeros frutos, ¿verdad? La tradición judía, 50 días después de que Israel salió de Egipto, también, fíjense, de una tradición judía, conservadores, ellos recordaban también lo que era el Pentecostés, que exactamente 50 días después de que salieron de Egipto, recibieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Cuando salieron de Egipto contaron 50 días y ese día recibieron, después de 50 días, andar por el desierto. Entonces vemos, hermanos, cómo es el cumplimiento de la profecía, ¿verdad?, del Espíritu Santo. ¿Esto es para quién? Para todo el que cree. A lo mejor no creen, o no desean, o no lo anhelan, pero no es culpa de Dios, ni de Cristo, ni mucho menos del Espíritu Santo. Lo vamos a ver para qué es, hermanos. Pero eso hay gozo en lo que Cristo hace, porque eso lo da el Espíritu Santo. Por eso hay santidad, más santidad, porque nos lleva a eso siempre. No es para si es algo, no es algo, si no estás a ver, no. La salvación es por gracia nada más, pero lo único que le puede dar, que es garantía de que usted sí es salvo, eso es lo que digo al Espíritu Santo. No va a vivir con la duda, pero que es bautizado, jamás. Ahora, hermano, vamos a pasar al punto número 3, Romano. Fíjese bien, esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo estuvo ignorada, no es nueva, porque ya vemos que está en la Biblia. Pero ¿qué pasó durante 1800 años? ¿Por qué no habla la historia del cristianismo de el hablar en lenguas, de sanidades, de milagros, de poderes espirituales? Durante 1800 años, 1900 años, esta doctrina, esta experiencia del Espíritu Santo estuvo ignorada. Vemos que había tanto énfasis, por ejemplo, en los tiempos de Pablo, por defender. La teología era muy cortita en aquel tiempo. ¿Qué tenían que demostrar los apóstoles? 3 cosas. Esa era toda la teología. 3 cosas. Demostrar, número 1, que Cristo era el Hijo de Dios. Era Dios. Número 2, que Cristo había resucitado. Número 3, que Cristo era el Mesías y que había de volver. Eso era todo. Si vemos, es lo que se refiere a las epístolas, Pedro. Nada más esa era la teología. No tienen que demostrar que el Espíritu Santo era una persona. Vean ustedes, usted lo va a ver, y aunque está aquí implícito que es una persona, pero no tenían confrontaciones para demostrar que el Espíritu Santo era una persona. No hay necesidad de demostrar la Trinidad, porque todos sabían que Dios era el Dios Trino. No había necesidad de demostrar la Trinidad. Entonces, tampoco había necesidad de demostrar o buscar el bautismo del Espíritu Santo, porque era algo muy común en aquellos tiempos de los apóstoles. Después se fue perdiendo, pero fueron ignorando enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo, porque se enfrascaron en defender la doctrina de Cristo, el Hijo de Dios. Cristo sí resucitó, Cristo es el Mesías esperado. ¿La qué? Que fue sin pecado. Esa era toda la teología, hermanos. Y con eso tuvieron para escribir todo este alimento. Cuando los apóstoles ya no están, Juan es el último que muere, al año 100. Es bonita la materia de historia del cristianismo. Es el último que muere. Y es el único que muere de muerte natural. Los demás murieron degollados, de cabeza, estrellados, los cerdos. ¿Y dónde estaba Cristo? No sabemos de lo que bienaventurado que muere por Cristo. Amén. Y
¿Y qué es lo que vemos? Que ya mueren los últimos apóstoles, Juan. Y empiezan otros. Gregorio, Crisóstomo. Eso está en la Biblia. Eso está en la materia de historia de Cristo. Grandes hombres que usted no se imagina. Empiezan a surgir otros grandes alumnos o discípulos de Pedro. Hay uno de ellos que es el muchachito que estaba ahí desnudo cuando aprendieron a Jesús. Y él después era pastor. Esto no está en la Biblia. Y ahí están los nombres de esos grandes hombres. Se les conoce como los padres del cristianismo, pero no porque eran sacerdotes, que fueron los iniciadores, que siguieron con las enseñanzas de los apóstoles. Ya no hubo más revelaciones. Nomás el fundamento era Cristo y las enseñanzas de los apóstoles. Y ellos que habían sido discípulos de Pedro, otros de Pablo, otros de los diferentes apóstoles, empezaron a abrir células, iglesias pequeñas en las casas, ¿verdad? Para seguir adelante con las enseñanzas. ¿Y qué pasa? Empiezan a venir ataques sobre la autenticidad del apostolado de Pablo, empiezan a venir ataques, ahora sí, sobre el Espíritu Santo, sobre la Trinidad. Y en ese tiempo, ya del año 100, empieza una defensa, ¿verdad? De demostrar la Trinidad y de demostrar la salvación por gracia. Porque entonces entra el papado en el año 500, es cuando empiezan a enseñar apenas la adoración a la Virgen María. 500 años después surge que hay que adorar a María y empiezan a surgir las imágenes y surge el papado. El papado, el clero católico, que yo entiendo por otro lado, pero es porque quiero que yo el clero católico romano se forma no con Cristo, porque si vemos la enseñanza del clero católico vemos que es una mezcla de paganismo con cristianismo. En el año 321, cuando era Constantino emperador de Roma, de todo el imperio, él tiene un sueño según esto, y ve una cruz, con esta cruz vas a vencer. Y como había mucho desgaste con soldados, economía, en las persecuciones de los cristianos, estaban matando, y más los mataban y más se multiplicaban. Dice uno de los escritores, como Josefo, un escritor judío, no era cristiano, pero era el que acabó de escribir la historia. Parece que se multiplican más. Ninguna persecución, por muy grande, ni la Trajano, que fue la más grande, logró apagar el Espíritu de Dios. Y entonces en el año 321, Constantino dice: no, el cristianismo ya es una religión oficial, y la adopta para Roma. Y marca sus decretos. El que no sea cristiano no tiene trabajo aquí en el gobierno, en todo el imperio, porque abarcaba España, abarcaba la India, Israel, todo el imperio romano era el más grandísimo de toda Europa. No hay trabajo si no eres cristiano. Pues empezaron muchos paganos a hacerse cristianos, a bautizarse en agua para poder tener trabajo. ¿Y qué pasó con la iglesia? Se mezcló con puras personas no nacidas de nuevo, y los poquitos que había que creyeron que sí era ya el cristianismo ya puesto en la tierra bien, como iglesia, como religión, que fueron engañados, se unieron, pero fueron tan pequeños que la mayoría empezaron a poner sus propias enseñanzas. La estatua que era de Neptuno, creo, del dios de la mar, es la misma que tiene el Vaticano, no le cambiaron el nombre abajo, le pusieron Pedro con las llaves. Y pues este es Pedro de las llaves. Entonces, ¿qué pasaba? Los paganos llegaban y vienen una estatua, pues es el mismo. Y los cristianos católicos, Pedro, el apóstol Pedro. Hizo una confusión. Por eso el clero católico romano, y esto no lo borra, es Babilonia, que significa confusión, es la bestia, es la ramera. Amén. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque confunde y mezcla. Es judío con los judíos y es musulmán con los musulmanes. Lo que quiere es el poder temporal, no le importan las almas de las personas. Y de ahí surge el clero católico romano en el año 321 con el decreto de Constantino, el decreto de tolerancia. De tal manera que ya se acaban las persecuciones de los cristianos se empiezan en paz y ya sin miedo. ¿Y qué pasa? Que cuando el cristiano está tranquilo y cómodo,
como que mientras que hay persecución, hombre, había énfasis, fuego y todo. Y además, ya acabó todo, ya. Tengan cuidado, por eso les digo, tengan mucho cuidado con la comodidad. Tampoco busque problemas de red, tampoco, ¿verdad? Pero no se lo busque, siga orando para que no se apague. Nunca se apague ese fuego, ese fervor. Y luego, ¿qué es lo que pasa? De ahí sale el clero católico romano en el año 321. Y no somos hermanos separados, como decían ellos, porque hubo un grupo de valdenses y de cuaqueros, Quaker, que significa que tiembla, como el aceite Quaker, que estos no creyeron en la conversión de Constantino, como yo tampoco. Se bautizó hasta que se iba a morir, porque se bautizó antes. Ya no estaba años, bautícenme nada, por las dudas. Y estos no creyeron, estos no se unieron al edicto de Constantino. Prefirieron dejar sus casas e irse a los montes, nada más para poder adorar a Dios Espíritu y tener que sujetarse a Roma. Fíjese, dejaron sus casas, no las horas extras, no, dejaron sus casas nada más para ir a adorar a Dios. Esta iglesia es el remanente del cristianismo bíblico, del cristianismo que nunca se mezcló, de que fueron fruto de la resurrección de Cristo, que fueron fruto de los apóstoles y que siguieron la persecución. Se acabó la persecución, ellos mismos no creyeron porque el Espíritu Santo guía a los suyos a toda verdad y a toda justicia. Y se fueron a los Andes y se fueron a las montañas a adorar al Señor. ¿Qué pasó? Que después el clero católico formado por cristianos y paganos empieza la persecución ahora con los cristianos que no quisieron unirse al clero católico. Y empieza pues la Santa Inquisición, el Coliseo, y etcétera, etcétera. Y pasa por todo eso a través de los años, y en 1500, después de 1000 años, desde el año 500 a 1500, 1000 años, hermanos, de control papal, que surgen los primeros papas. Dice que Pedro, el primer papa, pues no creo porque le llamaba la atención. ¿Qué estás haciendo? No quise nada más al papa. ¿Qué andas haciendo? Pablo le llamó la atención a Pedro. No es hipócrita, ¿por qué te lavas las manos con los judíos y tienes para que me des la papa? Aparte, Pedro era casado. Jesús ama a la suegra. Y Pedro, si tienes suegra, pues decir que no, ya era viudo. ¿Saben lo que sí? No vemos con las mentiras. Fíjese bien, después de 1000 años de control papado, donde nomás los sacerdotes podían leer la Biblia, no todos, su Biblia, y no hay inspiración de Dios. Y allí en ese tiempo surgen los libros apócrifos, los 14 libros apócrifos que tiene la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica, o la Enaca. Son 14 libros: Tobías, 1 y 2 de Macabeos, Judith, Sabiduría, y etcétera. 14 libros que no están inspirados por Dios porque contradicen los demás libros. En ese tiempo surgieron, cuando ya estaba cerrado, incluso el canon del Antiguo Testamento ya estaba cerrado. Y surge eso ahí surge que las limosnas, y que tienes que dar esto, y que orar por los muertos, y todo eso. 1000 años de control del clero católico, que nomás él tenía la verdad. Él nada más enseñaba lo que quería enseñar. Y eso lo que era su revelación. Y ahí sacan las historias de que Cristo, cuando era niño, sanó un pajarito con la pipí, que su pipí lo sanó, y empieza a sacar historias, porque con los mismos sacerdotes no tenían conocimiento bíblico. ¿Saben cómo eran sacerdotes? El papá quería que su hijo fuera sacerdote y él pagaba, compraba el título y lo hacía sacerdote. No tenían conocimiento bíblico. Eso está incluso yo tengo un libro de la historia papal, de los papas de cada uno de ellos. Si ellos nada más compraban el título, el cargo. Y hubo papas que compraron el cargo y los hicieron papas. Y hubo una vez que hubo 2 papas y se agarraron a papazos. Hubo guerra entre ellos porque acá era el papa, te llegó el gobierno y yo sabía que quítense los 2 y pusieron a otro papa. ¿Dónde estaba la infalibilidad del papa? Los 2 eran infalibles, ninguno. O sea, está llena de errores. ¿Verdad? Un papa que era mujer y nunca se dieron cuenta hasta que se murió. ¿Verdad? Está la historia del papa.
¿Sí me entienden? ¿Verdad? Por eso ahora todos los papas los desnudan, primeramente para ser los que son. Es que es una tontería. Bueno, gracias a Dios que nos rescató de ella todos. Amén. Porque, en serio, hermanos, hasta la mente más ignorante, con un poquito de esto así, ¿cómo creía yo eso? ¿Cómo es posible que yo aquello? Entonces, hermanos, durante 1000 años, del año 500 hasta el año 1500, esto está funcionando. Al año 1500 hay un control completamente. Pero en 1500 empieza el Espíritu Santo a prender la llama. Y empieza en Suecia, Alemania, en diferentes partes. Pero ya oficialmente, el 31 de octubre de 1514 se nace. El 31 de octubre celebramos los cristianos, no Halloween. Celebramos el inicio de la reforma. Cuando Martín Lutero, después de que fue iluminado, tanto que defendió el clero, él no quería salirse del clero católico. Pero después de que el Espíritu Santo lo iluminó con la verdad de que la salvación era por gracia, nada más sino por pagar las ventas, las indulgencias que vendían para construir el Vaticano ahora. Pagas tus pecados, tanto te cuesta, y puedes pagar hasta los que vas a cometer. Así mucha gente te da su cartita y puede matarse, ya pagué, y te matan. O sea, se cometieron muchos crímenes porque sé que ya estaban pagados sus pecados, ya han pagado. Martín Lutero grabó sus 95 tesis. Una tesis es una enseñanza, ¿verdad? Una tesis es una declaración en contra de algo o a favor de algo. ¿Sí me explico? Y clavó en el castillo de Wittenberg, ¿sí?, en la puerta, sus 95 enseñanzas en contra de 95 enseñanzas del clero católico. Y empezó él a traducir la Biblia al idioma alemán. Fue el primero que la tradució al alemán. Los alemanes empiezan a leer, porque pues, estaba prohibido que le leyeran, y empieza a regalar pedacitos de Biblia, ¿verdad?, de hojas, de folletos, de evangelios, y empieza y se prende la llama del movimiento de la Reforma. Y el movimiento de la Reforma, ahí es cuando empiezan los 5 puntos principales, las 5 solas: solo por gracia, solo Cristo, solo la Biblia, solo por fe y solo para la gloria de Dios. Eso costó muchas vidas. Este despertó el odio del clero católico porque no era solo Cristo, sino eran los santos, era el Papa y luego Cristo. No. Solo por fe, no es por fe. Tienes que ir de rodillas, tienes que pagar aquí el dinero, tienes que comprar la indulgencia. No es solo por fe, solo por gracia. No tiene que ser por gracia, tienes que hacer obras, tienes que ayudar a la gente pobre, tienes que darle de comer, tienes que hacer esto. Todo estaba en contra de las enseñanzas papales. Y todo para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre. Porque la enseñanza papal dice que el Papa viene siendo Dios en la tierra, que es el sol, y los gobiernos son sus satélites en la luna, que los ilumina y sabe lo que hace con ellos, cada gobierno. Hay que tener cuidado cuando cada gobierno va a saludar al Papa, está entregando a la nación. ¿Qué es lo que vemos? El momento de la Reforma. ¿Y por qué nosotros somos iglesia reformada? Pues porque tenemos los principios de la Reforma. Principios que muchas iglesias evangélicas no los tienen ya. ¿Por qué? Pues porque ahora hay que dar la siembra económica. Volver a lo mismo, a vender el milagro. Dice Kashluna, según el tamaño de tu enfermedad, así debe ser tu siembra. Así que por el cáncer no sé cuánto cobrará, ¿verdad? Con la gripa pues ya $1, ¿verdad? Pero así enseñan. Son los vividores. Son unos alumnos del clero católico, hermano. Son unos alumnos del Opus Dei, hermanos. Del Opus Dei surgió todas las enseñanzas del decreto de que yo tumbo de los jesuitas. Los jesuitas están entrenados para destruir pastores que hablan en contra de él. Y eso no lo quita. El clero católico, si me meten el Papa, mi Papa y sus papillas, hacen las papillas, se meten en las iglesias y aprenden a hablar lenguas y se hacen pasar como cristianos, hablan aleluyas y todo eso, pero con la misión: o te callas
que hacemos una trampa para acusar frente a la televisión y el adúltero. Por eso es que sobran trampas para los pastores y muchos han caído en adulterio. Y renuncias o te quemamos. O habla bonito, no lo menciona, nada más di la iglesia tradicional, así dicen en la radio, la iglesia tradicional, la religión tradicional, con mucho respeto. La tradicional de Satanás para acá. Fíjense bien, hermanos. Por eso es bonito saber. Porque todos creen que van al cielo. Todos, a lo mejor. Usted también cree, ¿no? Pero nada más uno van a ir, un grupo van a ir. Los que tenían la verdad. Amén. Surgió la reforma en 1500, salió Juan Hus. Juan Hus me enseñó a Martín Lutero. Salió Calvino. Surgieron 8 reformadores, eso también lo vemos en la historia cristiana. ¿Verdad? Y luego vemos, pasaron todo eso. ¿Y por qué perdieron tanto de vista lo que es el motivo del Espíritu Santo, hermanos? Volviendo otra vez. Porque estaban haciendo mucho confrontar, precisamente sobre que solo por gracia, solo por fe, y empezaron a publicar en otro idioma la Biblia, y luego salió la primera imprenta, porque antes se hacían a mano, se tenía que hacer a mano hoja por hoja, así que pues eran muy costosas y muy lento para poder repartir los folletos, copiar una Biblia, hasta que sale el primero que inventa la imprenta, Gutenberg, es el primero. ¿Y cuál cree que fue el primer libro que imprimió? La Biblia. La Biblia, qué coincidencia, qué raro. ¿Cómo Dios se mueve? Y empezaron a salir ahora sí las copias y a inundar en diferentes idiomas, en alemán, en sueco, en holandés, y empieza a surgir. Eso lo vemos en la introducción bíblica, vemos las diferentes versiones de la Biblia, cómo llegó la mexicana para acá, en español, no la versión Reina Valera, que es la que usamos nosotros evangélicos. Reina era uno y Valera era otro, eran dos. ¿Verdad? Que fueron los que la tradujeron. Y de ahí es lo que se enfrascan tanto en defender precisamente esos puntos: la gracia, la fe, solo por fe, no por obras. Que todo ese tiempo quitar la infalibilidad del Papa, que no, el Papa no era representante de Dios, que no era infalible, que no es Dios, no adoración a las imágenes. Entonces, todo ese tiempo, hermanos, desde 1500 hasta el año 1900, no se llama así, se enfrascaron nada más en defender sus puntos. Por eso se ignoró mucho el bautismo del Espíritu Santo. Vemos en la historia moderna que no hay mucho que hable lengua ni nada de eso, ni sanidades, ni nada, porque están defendiendo la teología, la doctrina, la Biblia. Ahí sí empiezan a defender la personalidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Empiezan a defender la Trinidad, empiezan a defender el regreso de Cristo, empiezan a todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en el siglo XIX, ahora sí, resurge lo que es el bautismo del Espíritu Santo visible en él. Ya había ciertas noticias que en Europa alguien había hablado lenguas, que en Asia una muchacha había hablado lenguas, pero eran en iglesias muy pequeñas. Pero ya cuando empieza, es como el día de Pentecostés, ya con fuerza, comienza en el siglo XIX. ¿Qué es en sí el pentecostalismo? Es una corriente dentro de los evangélicos. Y comienza con los arminianos. ¿Cuáles son los arminianos? Los que creen que la salvación se pierde, los que creen que si pueden ellos aceptar a Cristo, si ellos quieren, o rechazarlo, los que creen que ellos son los que depende de ellos llegar al cielo o no llegar al cielo. Esos son los arminianos. Los reformados son los que creemos que la salvación pertenece a Jehová, que él obra el querer como el hacer. La salvación viene por fe y es un don de Dios. Entonces, eso es bíblico. Pero comienza ahí, y es una experiencia adicional después de la conversión. Es una rotación de poder, hermanos. Como señal, se hablan lenguas. Comenzó con unos grupos llamados grupos de santidad. Grupos de santidad. Y en los Estados Unidos, ya cuando comienzan fuerte. Estos grupos de santidad se llamaban así porque buscaban mucho precisamente la santidad. En aquellos tiempos el cristianismo también ya andaba mundanamente viviendo, muy light.
Y este grupo empieza ellos mismos a tener sus oraciones, sus veladas, buscando más santidad. Y es lo que están buscando. No están buscando el bautismo del Espíritu Santo. Y se les conocía como grupos de santidad. Y los líderes, los primeros es Charles Finney. Charles Finney, y así lo leo como está escrito. No sé cómo se pronuncia, Finney o como sea. Charles Finney. Asa Mahan, en 1889. Pon como teléfono, pone P-H-O-N-W Palmer, en 1807 y muere en el 78. R.A. Torrey, 1856 y muere en 1928. Uno muy importante, A.B. Simpson, 1843 y muere en 1919. A.J. Gordon, 1836 y muere en 1995. Estos son los principales líderes. ¿Por qué los menciono, hermanos? Pues porque así como la Biblia menciona a Pablo, a Pedro y a todo eso, vemos que el pentecostalismo tiene historia y tiene hombres reales. No es una invención de un grupo que se le ocurrió. Personas reales con nombres que existieron, con historia en Estados Unidos. El énfasis de estos grupos de santidad en su enseñanza era santidad. Hacía mucho énfasis. Por eso muchos no nos gusta como predicamos nosotros, pero hablamos de santifícate, si naciste de nuevo. Muchas iglesias no hablan de santidad, no le hablan de prosperidad, le hablan de enseñanzas matrimoniales, cómo dan cursos de liderazgo, eso sí, muchos cursos de liderazgo, ¿verdad? Y tanta cosa. Pues estos grupos hacían mucho énfasis y en sus enseñanzas hablaban mucho de la santidad, hablaban mucho de la sanidad divina, que sí era posible la sanidad divina. Que hablaban también que los dones espirituales eran para nosotros, no para los apóstoles. Enseñaban el premilenialismo, antes del milenio venía el rapto. Enseñaban también la esperanza del rapto, y etcétera. Que es lo que nosotros creemos también. Somos premilenialistas, no somos amilenialistas ni postmilenialistas, premilenialistas. Digo todo esto para que sepa usted identificarse quién es usted y por qué es premilenialista. Me decían, no, ya me casó, no hablen en el cielo, que no con él, no con él. No, espérense, pues es que es bonito tener enseñanza, hermanos. ¿Quién soy? ¿Quiénes fueron mis fundadores de este movimiento? Y su énfasis pues era cuadrangular. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene. Esta era, por eso se llaman iglesias cuadrangulares, entonces las han oído. Bueno, pues ese es su énfasis. Y esto es lo que enseñaban ellos. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene. Estos eran los grupos de santidad en lo que se movían ellos. Y lo que hacía más énfasis era en eso. Ahora sí, los orígenes y difusión. Ahí nos vamos a quedar, pero la fecha se puede poner como el 1 de enero de 1901. 1 de enero de 1901, ya en el siglo XIX, ya estamos hablando en el Resurgimiento, ¿verdad? Oficialmente, así como el día de Pentecostés de los 120, que fue el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés judía, bueno, oficialmente se ha puesto el 1 de enero de 1901, cuando inicia el movimiento Pentecostés, ya en el siglo XIX, de ahí para acá. Cuando la señorita Agnes Osman, estudiante del Instituto Bethel en Topeka, Kansas, habló en lenguas después de que el director Charles Fox Parham, con H en medio, Charles Fox Parham, en 1833-1929 murió, le impuso las manos y oró para que recibiese el poder del Espíritu Santo. Está confirmado de esta señorita en un instituto bíblico, no se meta en el instituto bíblico, en el país lo recibe. Amén. Y allí recibió por primera vez, en enero. Es que antes íbamos a las iglesias, nos invitaban a predicar y promovíamos el instituto. Siempre lo que yo hacía. Pero, no, que no sabes que no.
¿verdad? Para promoverlos. Y pues ya nos promovemos, no mando una invitación ni no mando nada, no mando así lo así que bueno, ellos, ¿verdad? Pero, oigan, ¿puedo invitar? Sí, pues se nos predica así. Vamos a predicar. Y vamos a invitar al instituto, así que pues ahora me aguantan ustedes. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues el 1 de enero de 1901 es cuando empieza la fecha oficial de nuestro movimiento pentecostés. Y vamos a seguir aprendiendo cómo es que se extiende a la calle Azusa, en Los Ángeles, California, a través de Simpson. No los Simpson de la tele, Simpson. A.P. Simpson. Y después vemos que se va a Europa, así como empezó el movimiento allá en la Reforma. Y empieza y por primera vez se llama la Conferencia Pentecostal Mundial, se reunió por primera vez en 1947. Todo esto es el contexto histórico, hermanos, a partir del siglo XIX, del bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Resurge una vez más, y gloria a Dios, porque soy reformado pentecostés.